Amigos, estamos ya de vuelta y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, amigo de la casa, por supuesto. Estamos ya con nuestro abogado, el doctor José Cárdenas Chamaná, y le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor José, gracias por estar con nosotros el día de hoy, como siempre. Mira, Clarita, que es muy bonito sentir un día sábado, venir al set y poder conversar. Como que sientes la tranquilidad de no ir a la corte, etcétera, etcétera, pero también siempre es agradable y lo mejor comunicarnos con nuestros amigos televidentes. Por supuesto, enseñarles un poquito más acerca de todas estas leyes, estas normas, estos diferentes temas que son importantes conocer, ¿no? Por más que tú no estés pasando por algo parecido, pero nunca por ello que estar en una reunión en la que salte el tema y que tú tengas un poco de fundamento y de base sobre poder hablar del tema, ¿no, Así doctor? es. Sin embargo, el tema de hoy, tratándose de los papás, adultos mayores y el deber que tenemos los hijos frente a ellos, nadie escapa a esa circunstancia, ¿no? Salvo situaciones especiales, que los papás se alejaron temprano, me refiero a alejarse ya por fallecer, ¿no? Exacto, claro, de todas Cuando maneras. ya son mayores, surgen varias situaciones, incluso los que viven en el seno familiar y los padres que no vivieron en el seno familiar y hoy son mayores. Surgen varias circunstancias. Entonces, de eso vamos a hablar un poco el día de hoy. Exacto, justamente como lo había anunciado hace un momentito nomás en nuestros titulares, amigos, hoy vamos a estar hablando acerca de la obligación legal del cuidado de los hijos al adulto mayor, doctor. Así ¿verdad? es. Y dentro de ese contexto de la unidad familiar, ¿no? Del grupo familiar. Exacto. Porque si bien es cierto, en la calle caminamos, vemos una persona, yo también soy adulto mayor en la práctica, legalmente soy adulto mayor. Claro. Sin embargo, no todos tenemos la posibilidad de mantener ciertas condiciones físico y psíquicas que nos permita desarrollarnos naturalmente, ¿no? Dios mediante. Exacto. Sin embargo, hay personas que por muchas circunstancias, el deterioro orgánico, psicológico, físico en conjunto, va cayendo mucho más rápido. Entonces vemos en la calle una persona que nos da mucha sensación de impotencia por no poder ayudarlo, pero cuando se trata de un familiar directo, estamos hablando de nuestros padres, abuelos, tíos incluso mayores que de repente están en el contexto, es que estamos dentro de ese contexto humano. Mira, decíamos hace un rato, y amigos, antes de empezar el programa, el tema de hoy, comentábamos que en el programa de hoy vamos a desarrollar la redundancia, el día de hoy en la mañana, sobre los niños, ¿no? Los niños, la influencia del entorno en los bebés. Exacto. Pero mira, es que nosotros somos seres biológicos que desde que nacemos hasta que nos vamos, estamos en un ciclo permanente de aprendizaje. Exacto. Y todo lo que aprendamos desde la infancia, incluso desde el bebé que percibe, empieza a influir en la conducta humana de esa futura persona adulta, mayor y después también a su vez adulto mayor. Entonces en este ciclo nadie se salva, ¿no? Todos los seres vivos estamos dentro y los seres humanos que somos conscientes debemos tomar patrones que nos permitan adaptar y también depurar lo que nos pasó a nosotros, que de repente fue negativo, de repente un factor negativo, no podemos trasladarlo a las siguientes dos generaciones. ¿Y por qué digo dos? Porque nosotros a su vez influimos en nuestros hijos, influimos en los nietos, como hemos sido influidos por nuestros abuelos y nuestros padres. Entonces, en este ciclo de generaciones, tenemos que aprender a adoptar posiciones, primero desde una perspectiva del derecho natural, ¿no? O sea, lo que instintivamente nos nace, protegerlos, cuidarlos como ellos nos cuidaron. Suena un poco, es romántico, pareciera, es humano también, pero también hay un marco legal que va estableciendo patrones para que esta conducta no sea tan liberal, sino también se convierte no en una obligación, sino en un deber que nace del núcleo familiar y de las relaciones que hubo entre ellos durante toda su etapa de sus vidas previas, ¿no? Definitivamente, doctor, tal cual como usted lo comenta. Qué bonito sería que todo fluya de una forma genuina, ¿no? Bueno, naturalmente, bueno, mis papás cuidaron de mí. Ahora lo más lógico y natural sería que ahora me toca cuidar a mí, a mis papás, pero muchas veces esto no se da de forma natural y se tiene que recurrir a la ley, ¿no? Así es. Y muchos adultos por vergüenza, muchos adultos por pena, no lo hacen y se quedan calladitos y están pasando una situación muy crítica, ¿no? Así es. Una edad crítica para decir desde cuándo la persona humana ya entra en un estado de dependencia, no hay una regla. Eso va a depender. Hay personas de 90 y tantos años súper independientes y activos. Todavía lo son y es más, conscientes, hasta más
hábiles que nosotros muchas veces, claro. tienen un bagaje de historia en su experiencia y siguen recordando, pero también hay otras que con mucho mayor anticipación en el tiempo empiezan a decaer. Entonces quedó claro que es variable. Entonces cuando hablamos del adulto mayor dentro del seno familiar, va a depender. La ley dice 65 años, ¿no? 60, 65, ya estamos en la fase del adulto mayor. Exacto. Pero el adulto mayor como tal tiene todavía niveles de dependencia. Exacto. Pero siempre necesita un apoyo. Por eso en la sociedad, la ley de no discriminación, que implica la necesidad de integrar a los grupos vulnerables de la sociedad en un contexto de respaldo, de apoyos, o en su caso de adecuamientos, que, por ejemplo, una escalera, sabemos que hoy día hay las rampas, etcétera, claro. Las personas con discapacidad. Entonces, como vemos que también las personas adultas mayores padecen de esas discapacidades por la edad o adquiridas en el tiempo, jóvenes de 20 años están usando de repente sillas de ruedas. Entonces, como vemos, la capacidad de la persona no depende de la edad, depende de factores externos o también orgánicos o congénitos que ya vinieron con el nacimiento. Volviendo a concentrarnos en el adulto mayor, la ley establece, yo diría, 3 protecciones que engloban a este contexto que estamos hablando. Una de carácter constitucional. Siempre la Constitución está en el centro de una sociedad. Si no la comprendemos, si no sabemos, amigos, de que la Constitución no es solamente un parámetro político de gobiernos, de estados, de estructuras, de edificios, servicios públicos, etcétera. No solo eso recoge el espíritu de una Constitución. La esencia de la Constitución es recoger que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Perfecto. Siendo así el sujeto principal de una organización democrática y constitucional es el ser humano. Entonces, la primera protección es la defensa constitucional. A la persona en cualquiera de sus fases se le debe respetar y garantizar su integridad y su dignidad. Excelente. Esas 2 palabras, integridad y dignidad. Bajo ese, desde que nace hasta que muere, incluso post-mortem, porque el cuerpo humano, como sabemos, tiene un trato especial, ¿no? Hasta la sepultura y todo ese proceso. Por supuesto. Entonces, como vemos, si el ser humano es el principio del centro de la Constitución, en la Constitución se establece un parámetro que se llama el Plan Nacional de Derechos Humanos, que nace de la Constitución, no está en la Constitución, está inmersa como derecho fundamental en cada artículo, que busca proteger a la persona, el derecho a la persona, el derecho a ser tratado dignamente, la salud, la educación, el acceso a la opinión pública, etc. Estos derechos fundamentales que están en forma abstracta, normalmente el Plan Nacional de Derechos Humanos los recoge y lo traslada, califica que hay grupos vulnerables en la sociedad y estos grupos vulnerables, entre ellos de los 14 que están clasificados, mujeres, niños, personas privadas de libertad, personas con TBC, personas con VIH, migrantes, familiares, etcétera, están las personas de la tercera edad. Entonces, la primera defensa constitucional que tenemos en cuanto a las personas mayores es el propio Plan de Derechos Humanos, que los califica como personas vulnerables. Vulnerables, perfecto. En segundo lugar, tenemos el derecho civil. En el derecho civil no hay una norma que diga, pues los papás mayores de edad, no lo dice así. No lo vamos a encontrar tampoco una norma que diga, salvo que se les ocurra a nuestros señores congresistas aprobar la ley del adulto mayor propiamente dicho, ¿no? Lo que encontramos es un conjunto de normas que debemos integrarlas, pero todas tienen un común denominador, o sea, todo un factor coincidente. ¿Cuál es este? Que la persona humana, ya hemos dicho, dignidad, integridad, tiene que ser protegida y asistida por las personas que están directamente vinculadas a su entorno. Y esos tenemos 2 rangos, el rango de la consanguinidad y el rango de la afinidad, ¿no? Y hoy, con el desarrollo del derecho de familia, el Tribunal Constitucional ha establecido, es un rango dogmático, doctrinario todavía, pero que se llama el núcleo familiar. O sea, aquellos que sin tener de repente vínculos consanguíneos, ni tener vínculos por parentesco político, como es mi cuñado, ¿no? Exacto, el hijo de suegro. Hoy hablamos del grupo familiar. Ya. Entonces, dentro de esas 3 categorías, aquellos que tenemos vínculos consanguíneos, padres de madre y madre, o hermanos que somos de padre y madre, matrimoniales o no. 2, aquellos que tenemos parentesco por afinidad, y los que tenemos el núcleo familiar.
bueno, fue alguien que vino temprano a mi casa, ha ido creciendo en mi hogar y hoy día forma parte de mi grupo familiar, ¿no? Claro. Entonces, esos grupos tenemos ciertos deberes y obligaciones. Uno de los deberes es la asistencia. Entonces, la asistencia. Está claro que el cuidado, la asistencia implica el cuidado, la comida, el vestido, ¿no? Una habitación decente, claro. Atenderlo en la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, el deber que nace está en ese rango también. Se puede exigir en ese rango. Y a la inversa, la persona que considera que necesita ser atendido vía proceso de alimentos, ojo, proceso de alimentos para adulto, lo puede hacer a través de ese rango también. Primero a su cónyuge, después a sus hijos, ya teniendo edad mayor, puede pedirle a su cónyuge, puede pedirle a sus hijos, si es viudo o viuda, puede hacerlo a sus hijos, en están sus hijos, están los siguientes en rango consanguíneo. Y también serían los nietos. Serían los nietos. O sea, también se le puede pedir en ese rango prelatorio. En o que sea, no si no hay uno, hijos. hay el otro, y el otro. Ah, ok, perfecto. Eso sí nace de la voluntad del padre, ¿no? Mayor, adulto mayor. Por supuesto. En el caso que él tenga la capacidad de ejercer por sí mismo todavía el ejercicio de ese derecho. Entiéndase que él puede ir a un abogado, a un centro de conciliación o de repente a una universidad, un consultorio jurídico gratuito que le asesore gratuitamente porque están exonerados de antemano. Y, perfecto. Claro, doctor. por alimentos está exonerado todos los gastos y recurre. Pero a veces hay otra situación donde los padres no están ya en capacidad de ejercer ese derecho. Entonces surge la ley de la persona, surge el apoyo y salvaguarda. La ley del apoyo y salvaguarda, que es lo que antes llamábamos la interdicción civil. Hoy día no. Todas las personas se consideran capaces. Ya no hay personas discapaces, no. Hay personas con discapacidad que ya es una categoría que se ha reconocido. Tratando del adulto mayor dentro del seno familiar, él puede decidir, por decir, se me ocurre, ya no puede caminar mucho por una artrosis, pero está plenamente consciente de sus capacidades, puede pensar, decidir, opinar, etc. Entonces, él puede solicitar a un juez de familia que le otorgue y autorice que tal persona, que puede ser normalmente más cercano, el hijo, en el mismo rango consanguíneo, que le sirva de apoyo para que pueda hacerse cargo de la administración de sus bienes. Y para eso pide que la persona que va a dar el apoyo preste una salvaguarda, o sea, una garantía que va a asegurar que esta persona va a cumplir su deber sin perjudicar los intereses, y hemos dicho, la integridad, la persona misma y la dignidad de la persona. Entonces, este proceso de apoyo y salvaguarda, hoy hemos visto que está con mucha frecuencia ocurriendo, pero nace de la propia persona. El propio adulto mayor es el que va a decir, yo quiero, no es que el hijo, ya papá, te estoy obligando, y que el hijo le diga, ya, déjame administrar tus bienes, ya, de una vez. Es que a veces también, es que la ley también se pone en el otro lado, que no lo creas, Claudita. También dice que cuando esta persona no puede prestar su manifestación, pero está en estado de necesidad, porque también puede ocurrir, una persona que está en estado de coma mayor o que está con un derrame, un ACV, sea, en fin, el tipo de ACV que podamos determinar. En estos casos también puede surgir la posibilidad que la persona que ve que su familiar está en estado de necesidad y no puede responder, él solicita, pero con ciertas condiciones que el juez tiene que evaluar, ¿no? Que no haya incompatibilidad en el interés por administrar, que no haya denuncias previas de maltrato, antecedentes penales, judiciales, etcétera, etcétera. Sin detallar el procedimiento de apoyo y salvaguarda, es otra vía que tenemos los adultos mayores para poder lograr el apoyo. Ya no le pido alimentos, solo pido que me ayudes a administrar los bienes. Por supuesto. Y también inmersamente dije que el núcleo familiar del entorno se da cuenta que la persona necesita un apoyo y puede pedirlo por él, porque él no puede hacerlo, pero con ciertas condiciones que el juez va a evaluar, donde interviene un equipo multidisciplinario, el Ministerio Público de Familia, y al final saldrá una decisión que en su momento va a garantizar el cumplimiento. Es como si dieran un poder especial a alguien, solo que está supervisado por el Estado a través del Poder Judicial, ¿no? Y el equipo de apoyo multidisciplinario. Y por último, queda algo que sin recurrir a las dos anteriores, podemos decir que es la que originalmente dije, algo que naturalmente nace de los padres y de los hijos hacia los padres.
¿no? O los nietos hacia sus padres, de los sobrinos hacia sus tíos, que es el apoyo permanente. Si un tío ha cuidado a un sobrino a falta de ausencia formal, natural o política de un padre, entonces siempre debe nacer y debe construirse. Por eso decía que el niño, desde que nace, el tema que vas a tratar más tarde, ya viene influyendo. Definitivamente. Vienen influyendo porque no sabemos que estos recuerdos que todos los amigos que somos mayores tenemos desde nuestra infancia son los que van marcando nuestras conductas. Definitivamente. Y entonces, como seres sociales que nos integramos en una colectividad, nos seguimos viendo influencias. Incluso mis padres no fueron así, fueron así, y veo que el vecino fueron de otra manera, pues adopto esa actitud porque eso me va a ayudar a mejorar. Por supuesto. Como decimos en términos empresariales, un plan de mejora humana que debemos tener como un chip para siempre ser o hacerlo mejor. Sí, ¿no? Porque es tal cual como usted lo dice, doctor. Si es que yo desde muy pequeño vi que mis papás trataban, cuidaban de forma natural, sin una obligación de por medio, o sea, que alguien los fuerce, sino de forma natural, genuina. Cuidaban mucho a sus papás, en este caso mis abuelos, lo veía. Yo voy a crecer, o sea, y naturalmente mi cabeza va a estar, ok, yo de la misma manera voy a corresponder a mis papás, voy a atenderlos de la misma forma, ¿no? Ahí más bien si es que yo vi que mis papás fueron indiferentes de repente con sus papás, los tuvieron en completo abandono, por alguna razón los papás no tomaron acciones legales, entonces puede haber la posibilidad de que también diga, bueno, yo tampoco te tengo por qué ver, ¿no? Tú no viste a tus papás, ¿no? También así es. Podría ser. Y mira, y para casi completar la fórmula que el Estado, la ley, el sistema jurídico tiene para proteger, también hay sanciones. Por ejemplo, extendiendo la figura del abandono de persona en peligro, que es un delito, también puede ocurrir que una persona que abandona a una persona en estado de indigencia, al padre lo abandona, no estoy hablando de... por favor entiendas esto, y es muy sensible lo que digo, el tema de dejarle un albergue, por ejemplo, para adultos mayores, no es un estado de abandono, entre comillas, pero es un desarraigo que hay que medirlo mucho, mucho antes de decidirlo. Porque yo he visto modestamente, y también he visto casos en mi profesión, donde el desarraigarlos de su lugar natural, aunque sea un lugar excelente, hermoso, con jardines, así sea el patio donde ibas a salir todas las tardes a tomar su banquito de sol a otro donde hay jardines, a veces eso perjudica más que lo que se quiere mejorar o crear condiciones. Tal cual. Entonces hay que ver que no son plantitas, no son televisores, no somos objetos, sino somos personas que hemos y estamos viviendo y seguiremos haciéndolo, pero que tenemos eso que yo dije, la dignidad. La integridad emocional. Entonces, tomar la decisión de a una persona poner un albergue, etcétera, es una posible, de repente, la mejor decisión por el tratamiento, el apoyo asistencial, sobre todo a veces de salud. Hay especialistas, exacto. Claro. Pero más, a veces mejor no desarraigarlo, sino ver lo posible para hacerlo en casa. Pero en fin, esa decisión es muy, muy, muy familiar, ¿no? Delicada y familiar. Delicada y familiar. Pero en el caso en el que se dé, doctor, estando una persona en una casa de cuidados de adulto mayor, ¿podría solicitar una demanda hacia los hijos o no es permitido ya? Volvemos a la situación posible anterior. Si es que está en capacidad de hacerlo, sí. Pero si no está en capacidad de hacerlo, ya va a depender. Incluso la ley permite que las personas, estos centros de albergue, tengan ciertas autoridades y liberalidades para representar a la persona que están cuidando. Por ejemplo, si yo veo que la persona que me le traen está maltratada, ha tenido problemas, está en estado de anemia, qué sé yo, puedo comunicar a la autoridad que en esta condición estoy recibiendo a esta persona porque no voy a hacer que digan que yo le he maltratado, una fractura no atendida, un esguince no atendido, una inflamación, caras que normalmente son propias de los adultos mayores. Entonces, bien, esas situaciones son muy sensibles, muy personales, muy familiares, pero también los establecimientos tienen cierta autoridad. Y decía rápidamente, para no olvidarme, el tema de la sanción. Cuando una persona, por ejemplo, tiene bueno, yo me salgo de mi casa, mis padres normalmente se quedan a veces alejados, a veces son oriundos de zonas alejadas, entonces se van quedando solos y por sí mismos van empezando a perder esa atención, ¿no? Esa capacidad de autosostenerse. Por eso a veces hemos escuchado noticias, encontré una persona adulto mayor, etcétera, ¿no? Solo, en abandono. En abandono o de repente ha fallecido, ¿no? Entonces, esas cosas podrían tipificar exposición
o abandono de persona en peligro, ¿no? Entonces, Okay. podría, digo muy literalmente, porque desde una perspectiva penal también el ser humano, cualquier ser humano, yo dejo un niño en un parque, me voy a jugar fútbol, no, pues lo estoy exponiendo. Por supuesto. Entonces, es una figura típica muy, no frecuente, pero sí que en algunos casos se ha presentado y tiene particularidades, ¿no? Okay. Determinar qué es el abandono y qué es la exposición en peligro. Pero vamos, en un adulto mayor resulta objetivo pensar que si yo sé que mi padre está solo, vive, no tiene quien lo atiende, entonces ahí lo estoy dejando en exposición al peligro. ¿Y cuáles son las sanciones más o menos que se dan? En este caso de abandono en peligro, la sanción es menor, no es muy grave, como por decir 20, 15 años de pena, me parece que está entre 2 a 4 nada más, porque son situaciones excepcionales que normalmente rompen lo ordinario, lo lógico, ¿no? Nadie deja a su hijo, pues si no son descuidos, normalmente se puede entender hasta incluso que son culposos. O sea, por producto de negligencias, descuidos. Pero ahora, si hablamos de dolo, intención de abandonar a alguien, dejarlo en un sitio sabiendo que no tiene ni agua y regreso la próxima semana, no. Eso ya podemos tipificar prudentemente, atrevidamente, mejor digo, hasta en un homicidio, ¿no? Por supuesto. Claro, por eso depender, cada circunstancia es muy diferente, no hay generalidades, nunca generalicemos, amigos, pero sí busquemos que no lleguemos a esos niveles de discrepancias o interpretaciones. Lo natural es atender a los adultos mayores, darles la reciprocidad y si por casualidad a veces no se da el caso que no he recibido eso de ellos, pero viene la parte humana, ¿no? La parte humana de desprenderse del pasado y dar lo que hoy, porque mañana pasado usted va a recordar lo que hoy hicieron en vida con su padre, con sus familiares. Doctor, ¿cómo hacemos en el caso de que hayan varios hijos? Y muchas veces se ve el panorama de que hay varios hijos, son 5 o 6 hermanos de papá, de mamá, pero vemos que solo uno es el que se está haciendo cargo de los papás, de los adultos mayores, el resto de hermanos dicen, bueno, yo me libero las manos. ¿Puede este hermano proceder legalmente y pedir el apoyo de todos los hermanos? ¿Cómo es que procede la ley? Sí, habría que ver cada caso, pero sí hay vías de acción que se llama vías para poder que el hermano que de repente no tiene el apoyo del resto del colectivo pueda solicitar vía conciliación. Es una acción civil que se puede llamar incluso moral, ética, familiar, que nace de la relación humana, donde yo invito a mis hermanos a un centro de conciliación para que puedan colaborar conmigo. No es propiamente alimentos, ojo, sino es una obligación de hacer. Esa obligación de hacer que nace de la relación familiar se puede plantear vía acción a través primero de un centro de conciliación y ante un juez inclusive que después decirle, señor, pido que ellos tengan la obligación de hacer en colaborar con la atención de mis padres porque está en esta circunstancia. Entonces podría darse el caso que sí se de ello y repito, siempre buscando primero el consenso y después la vía de acción judicial. No olvidemos que la acción judicial nace como una tutela jurisdiccional constitucional, artículo 139 de la Constitución, el derecho de la administración de tener tutela jurídica efectiva. Entonces, eso nace cuando las relaciones humanas no funcionan, no son suficientes o hay conflictos que no son manejados de manera integral entre ellos y necesitan la decisión judicial. Excelente, doctor. Y ya para ir terminando, tengo una duda más. En caso de que hayan sido papás ausentes completamente durante toda la vida de los hijos, nunca han sido presentes, ya sea el papá o la mamá, luego los hijos crecen, son profesionales, están muy prósperos, ¿se puede dar que este papá que nunca estuvo presente, incluso ha tenido un juicio de alimentos, demandas y todo el tema, pueda acceder a demandar a este hijo? Mire, es un tema bastante frecuente, aunque no parezca. Sí. El tema es, el padre que abandonó al niño en sus etapas de necesidad propia, a la persona, mejor digo, no al niño. Y después, ya cuando los roles se invierten, efectivamente recurre a ellos para que le presten la asistencia. Nuestro sistema jurídico, sobre todo en familia, el libro 3 del Código Civil y las leyes colaterales como niños adolescentes, etcétera, etcétera, y otras leyes complementarias, son humanistas, son garantistas. O sea, no buscan la venganza. Siempre en el espíritu de estas normas, siempre se busca la atención y la tutela, lo más intuitivo, razonable. Entonces, de darse esa circunstancia para contestar tu inquietud, se puede dar el caso que si la persona, pese a todo,
ha tenido limitaciones, qué sé yo, argumente, y hoy pide, se le puede asistir lo mínimo necesario para su subsistencia. Ok. O lo mínimo, dice la norma. Ok. Pero, no pone pero hay también limitaciones. Cuando el padre abandonó al hijo, no le prestó el alimento en su oportunidad, claro. y pero tampoco se ejerció el reclamo, entonces el juez que ve el caso va a tener que poner en ponderación los dos aspectos, versiones de las partes, decidirá si el apoyo va a ser de repente de 100 soles, 200 soles, nada más, o no va a pensar que va a tener una pensión de 1.500, por más que el padre, el hijo ahora tenga un ingreso de, estoy especulando, de 10.000, 10.000 y le voy a dar el 20% de 30, no es así, le dará lo estrictamente necesario para esa, porque estamos hablando de una persona. Exacto. Entonces, como ven, vuelvo al origen. El ser humano es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Entonces, el Estado no puede decir, a través de las leyes, los sistemas procesales, no podría decir, no le den su castigo. No puede. No podría, no debería tampoco. Entonces, hablamos de un estado de humanidad. Por eso, la esencia del derecho humano, los derechos humanos, los derechos fundamentales, son filtros del sistema jurídico que deberían estar en un estado óptimo, no solo en este tema, en temas de salud, alimentación, justicia, en fin, educación. Pero así estamos, es un desarrollo social también y esperemos que se vaya mejorando con los próximos años. Definitivamente, doctor. Tema muy interesante, amplio, pero usted siempre resolviendo todas nuestras dudas, sí. Doctor. De todas maneras, por favor, doctor, para todo nuestro público, ¿cómo es que pueden contar con una asesoría más personalizada? ¿Cómo es que pueden ponerse en contacto con usted para poder solucionar algún problemilla que haya por ahí? Sí, una consulta, una opinión a veces, 95958-1961, por favor, mensaje de WhatsApp. O en Arequipa, Santa Marta, 304, oficina 205, segundo piso, Galería Santa Marta. Encantados de parte del Magazine y ATV. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estar hoy día sábado con nosotros, cerrando la semana con broche de oro aquí en Nuevo Día Magazine. Hemos estado con nuestro especialista, nuestro abogado José Cárdenas Chamaná, hablando acerca de la obligación legal del cuidado de los hijos al adulto mayor. Muchísimas gracias, doctor. Betty. Muy bien, amigos, nos vamos ahora sí a una pausa chiquitita, pero volvemos con mucho más en el programa.